Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. Hoy queremos tratar de un tema muy precioso, muy importante. El tema es el juicio final. Vamos a analizar las tres etapas, las tres fases del juicio final. En estos días, en los videos anteriores, hemos tratado, trabajado, reflexionado sobre temas bíblicos sobre el santuario. Hoy queremos seguir reflexionando en ese tema. Así que, por favor, prepara tu corazón, toma tu Biblia y vamos a leer. Al principio vamos a leer Apocalipsis, enseguida vamos a leer Corintios. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, que dice: Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, aquí está un texto muy precioso y muy importante para ese tema, para esta reflexión. Sabemos que, conforme dice la Biblia, el juicio final aparece en la Biblia en tres etapas, en tres fases. La primera etapa, la primera fase es juicio de investigación. Enseguida, la segunda, juicio de comprobación. Y la tercera, juicio de ejecución. Entonces tenemos que reflexionar un poco sobre lo que significa todo esto. Bueno, para entenderlo mejor, vamos entonces para 2 de Corintios, capítulo 5, versículo de número 10. 2 de Corintios 5, 10, que dice: Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que había o lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Bueno, analicemos el texto, o los dos textos. Sabemos que en el antiguo santuario, el santuario terrenal, había el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo una vez al año. Y ese día era el día del juicio, era un día de expiación, de perdón, era un día de la manifestación celestial. Y ese día los hijos de Israel quedaban alrededor, acampados en oración, porque era un día de juicio. Bueno, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote y Cristo murió en la cruz. Enseguida fue sepultado, después resucitó, quedó 40 días en la tierra y al final de los 40 días Cristo volvió al cielo. Y cuando Cristo volvió al cielo, entró en el lugar santo del santuario celestial. Y conforme la profecía de Daniel 8:14, Cristo pasaría para el Santísimo. Y en este momento Cristo ya está en el lugar santísimo del santuario celestial. Esto significa que empezó el juicio. Desde que Cristo pasó para el Santísimo, empezó el juicio final, la primera fase. Así que en este momento Cristo está delante del Padre, como dice la Biblia, intercediendo por nosotros, conforme está en Hebreos capítulo 9, versículo 24, o 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, o 1 de Juan capítulo 2, versículo número 1. O sea, Cristo tiene un ministerio maravilloso, que es el ministerio de intercesión por cada uno de nosotros. Es como abogado, es como un intercesor, como dice la Biblia. Bueno, entonces en este caso, en ese texto de 2 de Corintios 5, versículo 10, dice que un día todos nosotros, cada uno de nosotros, cada ser humano, tendrá que comparecer, como dice el texto, ante el tribunal de Cristo. O sea, cada ser humano será juzgado, pasará por el juicio. Cada ser humano, yo y usted y yo, ¿viste? Cada ser humano. No importa, cualquier persona, todas las personas. Mira, los cristianos, los budistas, los hindús, los islámicos, los espiritistas, los sintoístas, los ateos, los judíos, todos los seres humanos, los pastores, los sacerdotes, los curas, los cardenales, los bispos, el papa, los líderes espiritualistas, los brujos, todos los seres humanos,
tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos seremos juzgados y tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos durante toda la vida, a través del cuerpo, de las palabras, de los pensamientos, de las actitudes, todo esto. O sea, la persona rica y la persona pobre, ¿viste? O sea, el patrón y el empleado, todos estarán un día delante del Señor para ser juzgado, cada persona. Mira, una persona famosa, un jugador de fútbol, un otro tipo de atleta, o un artista, o una cantante, o un cantante, o un político, o una persona que es una persona anónima. O sea, todos nosotros, todos los seres humanos, estaremos delante del Señor, todos, para prestar cuenta, para ser juzgado, para participar, como dice el texto. Voy a leer otra vez, 2 de Corintios 5, versículo 10, que dice: porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Bueno, claro, este texto confirma que todos seremos juzgados un día. ¿Está claro para usted? Bueno, la pregunta es: si hoy fuera nuestro último día en la tierra, ¿estaríamos salvos o perdidos? Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿estaría usted salvo o perdido? ¿Ah? Si en este momento nosotros pasáramos por el juicio final, la última oportunidad nuestra, si hoy fuese nuestra última oportunidad, ¿estaríamos salvos o perdidos? Es una pregunta para reflexionar, para pensar, para ponerse un poquito en silencio y hacer una profunda reflexión. Bueno, mi amigo, lo que es más importante es saber que tenemos un abogado, tenemos un mediador, tenemos un intercesor, tenemos oportunidades. Y en este momento está pasando la primera fase del juicio, la fase de investigación. El Señor está buscando saber cuál es el motivo por el cual nosotros frecuentamos la iglesia. ¿Por qué tú y yo somos cristianos? ¿Por qué frecuentamos una iglesia? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? Porque a veces hacemos lo que es correcto, pero por motivos errados. Tenemos que hacerlo por los motivos correctos. Y el Señor está observando, está investigando, está acompañando para saber cómo es nuestro corazón, si somos sinceros o no. Entonces, ahora es el momento de adorar al Señor, estudiar la Biblia, buscar al Señor, tener una vida de comunión, abandonar los errores, los pecados, cambiar, nacer de nuevo, bautizarse, ¿ok? Abandonar los vicios, abandonar las transgresiones. Ese es el momento. La primera fase del juicio es una oportunidad de oro porque Cristo intercede todavía por nosotros. ¿Hasta cuándo va este momento de intercesión, esta primera fase? Hasta un poco antes de la segunda venida de Cristo. Un poco antes, Cristo saldrá del santuario celestial, la puerta de la gracia se cerrará y entonces los vientos de Apocalipsis capítulo 7 serán sueltos y entonces caerán sobre este mundo las 7 últimas plagas. Y cuando caer la primera plaga, significa que la puerta estará cerrada y significa que la primera fase del juicio está terminada. Entonces, las últimas plagas caerán sobre la tierra, las 7 últimas plagas de Apocalipsis capítulo 16, y al final de las plagas Cristo vendrá. Cristo vendrá para buscar sus hijos y Cristo llevará para el cielo los fieles, los justos, los que aceptaron a Cristo. Los impíos quedarán muertos aquí. Y entonces a partir de este momento empieza los 1000 años, empieza el milenio bíblico de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, durante los 1000 años, los siervos de Cristo estarán en el cielo y los impíos estarán muertos. Y durante los 1000 años pasará la segunda fase del juicio, la fase de comprobación, para comprobar, para sacar dudas, para explicar cualquier situación, cualquier pregunta. Entonces, durante los 1000 años, nosotros estaremos en el cielo y participaremos de la segunda fase del juicio de comprobación, conforme está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1, 2, 3 y 4. Ok, cuando termina este periodo de 1000 años, entonces descenderá del cielo aquí en la tierra
la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y entonces los impíos muertos serán resucitados. Y Cristo tendrá de un lado los salvos, del otro lado los perdidos. Y en este momento Cristo dará la sentencia final, las últimas palabras para los salvos y para los perdidos. Esta sería la tercera fase del juicio final. Vamos a ver cuáles son las palabras que Cristo usará para los perdidos y para los salvos. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Mateo capítulo 25, versículo 34. Vamos a escuchar las palabras de Cristo para los salvos. Dice el texto: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué lindo, qué tremendo. El Señor abrirá sus brazos, dará una sonrisa maravillosa y dará la bienvenida a los salvos, diciendo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén, amén, alabado sea el Señor. Pero después Cristo dirá a los perdidos. Mateo capítulo 25, versículo 41, dice: entonces dirá a los de su izquierda: apártaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Así que para los perdidos, Cristo entonces dirá: apártaos de mí. Y en este momento los impíos serán destruidos y quemados con fuego y azufre, y todo el mal será quemado. Y entonces Cristo purificará este planeta y dará a los salvos un nuevo cielo y una nueva tierra, donde habitará la justicia y el amor para siempre y por siempre. Amén. Bueno, mi amigo y mi amiga, eso está muy claro. La pregunta es: ¿usted está preparado? ¿Desea prepararse? ¿Desea entregar su vida al Señor? ¿Desea cambiar, nacer de nuevo, empezar una vida nueva? Si usted desea, levante la mano. Levante la mano juntamente conmigo, diciendo: yo acepto, yo quiero cambiar, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser salvo. Levante la mano y repita estas palabras diciendo: yo quiero ser salvo, yo acepto, yo quiero nacer de nuevo, quiero bautizarme. Muy bien, te felicito. Cristo te ama mucho y tiene un plan maravilloso para ti. Abra tu corazón, entregue su corazón al Señor. Amén. Y busque una iglesia adventista del séptimo día. Busque al pastor, a los ancianos. Di a ellos que usted acompaña los videos nuestros y que yo te invité a ti para ir a una iglesia adventista. Seguramente te vas a preparar, vas a estar preparado para nacer de nuevo y para la segunda venida de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este tema, por esta reflexión y por esta decisión que acabamos de tomar. Yo entrego mi vida y la vida de mis amigos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. ¿Le gustó el video? Entonces comparta con sus amigos. Por favor, tórnese miembro de nuestro canal. Sé miembro de este canal. Haz clic diciendo me gusta y haga tus comentarios, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video por la gracia del Señor. Amén.